$3.400 fue el máximo que se pagó en ese remate de caballos a cargo del escritorio de Leonardo Silvera en Valle Ordóñez. $3.420 pagó Sergio Ortiz, un comprador de 33 que era dueño del Vivaracho Real, aquel caballo que hizo la punta en la Copa de Plata en Fray Marcos y se fracturó en la entrada mismo del pueblo, allí en la lanera de Fran Racket, el Vivaracho Real que había tenido antes muy buenas competencias y era un pingo realmente distinguido. El día que justamente ganó el Gem Danger, temporada 2016. Ese Sergio Ortiz fue el comprador del caballo más caro. La caballada del Aras La Lola de Ignacio Saravia se vendía en el eje de los $3.000. La mayoría de los caballos deportivos, el promedio anduvo en el eje de los $196, $200 la cuota para esos caballos deportivos que incluían de genética de varios vendedores. Seguimos hablando con Augusto Fleitas. ¿Y las madres cómo se valorizaron en este remate de raíz? Tuvieron una venta que habitualmente no se hace, que se vendieron por pieza, ¿no? Cuando habitualmente el potrillo va de regalo. Fueron buenos precios. Había yeguas nuevas, hubo algunas yeguas de pérdida muy interesantes, pero ya maduras, 17, 18 años. Caballo puro, la yegua pura principalmente requiere un cuidado muy especial, ¿no? Entonces no es de soltarla para el campo. Requiere ciertas comodidades. Hay gente que está preparada, otros creen que no. Hay animales que son rústicos, pero hay algunos que no. Y generalmente necesitan cuidado. Hay un tema que a veces nos olvidamos. El caballo puro carrera tiene cuero más fino. No es que sea de pelo fino, es de cuero más fino. ¿Los vientres más distinguidos eran pura sangre o eran mezcla anglo-árabe? Yo creo que un cuarto de árabe es una cosa muy interesante en un pedrio, ¿no? El cuarto de árabe es espectacular, pero es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que un vientre puro de carrera que tenga raza de caballos de fondo es insuperable. ¿Hijos o genética de cuáles eran los vientres más distinguidos? El más distinguido era una yegua hija de Mercenario, una madre Abel sobre una yegua de Chocón. Mercenario, ganador del Ramírez. Ganador de Ramírez, hijo de un gran caballo argentino de Cipallo, el único Cipallo que entró a Uruguay con el mismo cruce de Fiscarraldo, que es Cipallo, el madre Stalwood, y un caballo que ha dado galopadores, pese a que estuvo en una zona que de pronto no estaba tan en el raíz. Después ¿De qué zona es? Mercenario estuvo en la zona en una época estuvo cerca de Caraguatá, que es el final del caballo, el final del caballo es en Greco, pero estuvo cerca de Caraguatá, lamentablemente desaparecido mientras estaba el caballo marchando, que era Robertín Frick, el propietario, un caballo adquirido en esa época en muchísimo dinero. ¿Y ese era uno de los vientres o habían varios? Había uno que era hijo de Mercenario, una yegua hija de Mercenario, y después había una hija de esa yegua, había otra yegua con madre argentina, y había un par de caballos más, yeguas más interesantes, había cosas interesantes. Se resaltaba una que era la madre, o en realidad era un macho que se vendía de la misma sangre que el tordillo de Pesano, que hizo sensación a nivel del raidismo. Había, pero esa de los del Chaparral, había una yegua que era hermana del Milenio. Ahí tenés un caballo que tuvo, en el caso del padre del Milenio, murió de muy cerca de 30 años, padrió en diferentes zonas, tuvo innumerable cantidad de hijos, y sin embargo los que sirvieron tenían madres importantes, madres con mucha clase. O sea, el caballo necesitaba que las yeguas tuvieran apoyo. Que ese caballo no era árabe, ni era puro, era anglo-árabe, era una mezcla de las dos. Después se vendían, por ejemplo, un medio hermano del tordillo del Mudo Sabella, Don Bartolo, se vendían unos de la sangre de Machete, de Freddy Vega. Claro, que ahí había un medio hermano del Bartolo, un medio hermano del Tapatío, pero que no es lo que habitualmente se vende. Habitualmente se venden los hermanos por padre, eran los hermanos por madre. ¿Y cómo se cotizaron esos? Eran caballos, los dos eran caballos que no tenían el desarrollo que tenían los caballos de la Lola, eran caballos más chicos, pero eran caballos lindos, caballos que no eran grandes, pero eran típicos caballos de raíz. Caballos de buen lomo, de buenas patas, sin sobrable tamaño, sin demasiado peso. Eran caballos fondistas de los que uno está acostumbrado a ver, por más que el puro estilizado, imponente, es mucho más lindo, pero a veces esa cantidad de kilos también le cuesta para la carretera, ¿no? Claro, hablamos de repente de una diferencia de $100 por animal entre la cabaña y el Chaparral y el Aras de el Trompa, vamos a decir, que es la Lola, como tú decías. ¿Se basaba en la genética o en la presentación de los caballos? Yo creo que era en la puesta a punto de los caballos, eso era lo más, la diferencia más ahí. La genética era muy buena por los dos lados. Porque los del Chaparral eran los sin domar, los de Saravia estaban todos domados. Hay gente que no quiere esperar.
El tiempo vale mucha plata. Hay gente que no está dispuesta a tomar tiempo y el tiempo en adelante lo pagan. Un caballo que sale para entrenar mañana, están dispuestos a pagarlo más. Un caballo que está saliendo de doma lleva 1 año y pico, 2 años de espera, ¿no? Para una cabaña nueva, un aras como el Chaparral, ¿fueron buenos los valores también? Yo creo que sí, que fueron buenos porque vendió, como primer cosa. Las cabañas precisan mostrar sus crías, sus pédrigues, sus caballos. Se vendieron. Los agarró gente que los va a entrenar, que los va a mostrar, y es la expectativa, al final es esa, que los caballos anden bien y que mañana puedan seguir vendiendo los hermanos. Se viene otra espectacular venta del Corridel de la Carolina de Paisé en el local Conventos, en la Sociedad Agropecuaria de Melo. Miércoles 21 de febrero, el Corridel de Paisé Turena, 120 borregos de la Carolina, el 21 en Melo.